Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hay tres textos en el Nuevo Testamento que se llaman cartas de Juan. En realidad, solamente la segunda y la tercera tienen forma de carta. La primera carta es citada por los Santos Padres a mediados del siglo II. Sin embargo, la segunda y tercera carta fueron desconocidas o también rechazadas por muchos en los primeros siglos. La epístola de Judas y las dos del nombrado Juan se reciben en la Iglesia Católica. Aquí vemos que el fragmento muratoriano, que data de mediados del siglo II, es bastante vago sobre las cartas de Juan, mencionando solamente dos cartas que probablemente se refieren a las dos primeras, por lo que no se menciona la tercera. Tanto la segunda como la tercera carta de Juan son de alguien que se identifica como el presbítero o el anciano. Ninguna de las dos afirma directamente haber sido escrita por Juan. La cuestión es si el presbítero es el apóstol Juan o un escritor diferente, por lo demás totalmente desconocido. Veamos qué dijo Eusebio de Cesarea. Entre los escritos discutidos tenemos las que dicen ser segunda y tercera de Juan, ya sean del evangelista o de otro del mismo nombre. ¿Qué habrá que decir de Juan, el que se recostó sobre el pecho de Jesús? Dejó solo un evangelio y también una carta de muy pocas líneas, y quizá también una segunda y una tercera, pero no todos dicen que éstas sean genuinas, solo que las dos no llegan al centenar de líneas. En el decreto atribuido al Papa Dámaso se aceptan las tres cartas, pero indicando que pertenecen a distintos autores. Esta era la opinión de Orígenes. La aceptación de la autenticidad joánica de la segunda y tercera carta no ha estado exenta de dudas y discusiones. Orígenes alude a las dudas sobre la autenticidad de la segunda y tercera carta, que él no comparte. Por lo tanto, Orígenes conocía la existencia de estas dos cartas, pero no las cita. Eusebio coloca las dos epístolas entre los antilegómena, es decir, entre los escritos discutidos. También San Jerónimo se hace eco de las duras críticas que en su tiempo se aducían contra la segunda y tercera carta de Juan. Sin embargo, él las utiliza como canónicas y escritas por el apóstol San Juan. El decreto gelasiano en el año 495 las atribuye a Juan el presbítero. San Cipriano, Teodoro de Mopsuestia y San Juan Crisóstomo no las utilizan. La Iglesia siríaca las aceptó bastante tarde en su canon. En el siglo XVI, y ojo, estamos hablando de 1500 años después de la misión de Jesús, los protestantes volvieron a resucitar las dudas sobre la autenticidad y canonicidad. Incluso en el campo católico hubo algunos, como Cayetano y sobre todo Erasmo, que se hicieron eco de esas dudas. El 8 de abril del año 1546, el Concilio de Trento definió la canonicidad de las epístolas, poniendo fin a todas las dudas de los católicos. Como lo atestigua la historia, no se definió la canonicidad de estas cartas hasta el siglo XVI, 1500 años después del ministerio de Jesús, que la paz sea con él. Como demostré en el vídeo sobre el Apocalipsis, en este caso sobre los escritos juaninos, los autores son desconocidos. El compañero de Oxford para la Biblia dice lo siguiente sobre la autoría de las cartas de Juan. La identidad del autor de las cartas juánicas es objeto de un amplio debate y se plantea la cuestión de la autoría entre estos documentos y el Evangelio y la revelación de Juan. Está claro que son obras anónimas que tienen el carácter de pseudonimias. La pseudonimia es cuando el nombre que figura como autor no es el verdadero. En definitiva, personas desconocidas escribieron los libros atribuyéndoselos al apóstol Juan. ¿Tenemos los nombres de esos autores? No. ¿Sabemos si son de fiar? No. ¿Podemos trazar los libros mediante una cadena ininterrumpida de transmisores fiables que nos lleven hasta las propias palabras de boca del apóstol Juan? Tampoco. En lugar de me homologuei, varias versiones y escritos patrísticos avalan la sorprendente lectura: todo espíritu que anula a Jesús no es de Dios, o bien todo espíritu que separa a Jesús no es de Dios.
Probablemente el origen de esta lectura se encuentre en la polémica del siglo II contra los gnósticos, que distinguían entre el Jesús terrenal y el Jesús celestial. Hay versiones de la Biblia, como la Reina Valera, que añaden la frase «ha venido en carne», después del nombre de Jesús. Pero la lectura sin esta adición cuenta con autoridades antiguas de los tipos textuales alejandrino y occidental. Estas adiciones fortalecen la noción de que el texto original fue posteriormente modificado. Según el Comité de las Sociedades Bíblicas Unidas, probablemente por razones dogmáticas, la partícula negativa «no» está ausente en varios testigos griegos y versiones, aunque cuenta con un sólido apoyo. En otras palabras, el significado del versículo cambia radicalmente si se modifica esta partícula negativa. Algunas versiones importantes de la Biblia, como por ejemplo la Vulgata Latina y la Sagrada Biblia Torres Amat, versiones oficiales de la Iglesia Católica, no tienen la partícula negativa. Otras versiones de la Biblia sí incluyen la partícula negativa, y estamos hablando de versiones de la Biblia que pertenecen a la misma Iglesia. Este pasaje es una de las manipulaciones más descaradas que ha sufrido la Biblia. Para muchos es la prueba más evidente de que la Biblia fue distorsionada por la mano del hombre. Sobre la coma juanina me voy a explayar un poquito más. Voy a exponer argumentos tanto de la erudición católica como de la protestante. Empecemos por la católica. Erasmo de Róterdam lo suprime en las primeras ediciones de su Nuevo Testamento griego, pero la controversia se agudizó sobremanera en el siglo XIX, cuando todas las ediciones críticas del Nuevo Testamento lo excluían basándose en razones críticas. Muchos católicos, sin embargo, lo defendían, apoyándose en razones teológicas, principalmente en el decreto del Concilio de Trento, según el cual han de ser recibidos todos los libros íntegros con todas sus partes, tal como se leen en el texto de la Vulgata Latina. Expuse una prueba clara como el agua sobre la manipulación de este pasaje bajo la Iglesia Católica al final de mi vídeo sobre los problemas en el canon del Nuevo Testamento. Las Biblias católicas modernas eliminan el pasaje, pero durante más de 1000 años lo incluyeron en el cuerpo del texto como palabra de Dios indiscutible. En la erudición protestante también reconocen la intrusión de este texto. Un erudito bíblico que suelo citar mucho en mi canal es Bruce Metzger, miembro de la Junta Directiva de las Sociedades Bíblicas Unidas. Hace un análisis crítico magistral sobre la coma juanina. Deja claro que una cosa es segura: estas palabras son espurias y, en vista de las siguientes consideraciones, no tienen derecho a permanecer en el Nuevo Testamento. Y aquí se basa tanto en las evidencias internas como en las evidencias externas. Empecemos por las evidencias externas. Este pasaje no se encuentra en ninguno de los manuscritos griegos conocidos, con la excepción de 8, que incluyen el pasaje de tal manera que este parece ser la traducción de una recensión tardía de Vulgata Latina. 4 de estos 8 manuscritos incluyen el pasaje como lectura variante añadida posteriormente en el margen del manuscrito. Ninguno de los padres griegos cita este pasaje, atentos, ninguno de los padres griegos cita este pasaje. De haberlo conocido, seguramente lo habrían usado en las controversias trinitarias, sabeliana y arriana. El documento griego más antiguo en que aparece este pasaje es una versión griega de los Hechos del Concilio de Letrán, escrito latino, del año 1215. La primera vez que se cita este pasaje como parte del texto mismo de Primera de Juan es en un tratado latino del siglo IV, titulado Liber Apologeticus, capítulo 4, que se atribuye al hereje español Prisciliano, o a su discípulo, el obispo Instancio. Al parecer, esta glosa surgió cuando el pasaje original se interpretó como un símbolo de la Trinidad. Tal vez esta interpretación se añadió primeramente como nota marginal y más tarde se introdujo en el texto. Ya en el siglo V, los padres latinos del norte de África y de Italia citan esta glosa como parte de la epístola, y a partir del siglo VI se halla con mayor frecuencia en manuscritos de Vetus Latina y de la Vulgata. En estos textos, la redacción del pasaje varía en algunos detalles. Y en cuanto a las probabilidades internas, dice lo siguiente:
Con respecto a las probabilidades de transcripción, no hay ninguna buena razón que explique, en caso de que este pasaje sea original, cómo fue posible que lo omitieran cientos de copistas de manuscritos griegos y los traductores de las versiones antiguas, ya sea por accidente o de manera intencional. Con respecto a las probabilidades intrínsecas, el pasaje interrumpe el sentido del pasaje de manera poco elegante. Un relato más detallado de cómo estas palabras espurias llegaron a introducirse en el Textus Receptus puede verse en cualquier comentario crítico de Primera de Juan. Y efectivamente, la versión Dios habla hoy, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, elimina el pasaje y comenta sobre la coma juanina. Esta adición no aparece en ninguno de los manuscritos griegos antiguos, solo 4 manuscritos griegos tardíos, pertenecientes a los siglos del XIV al XVIII después de Cristo. La incluyen como una traducción del latín. Veamos qué es lo que comenta, por ejemplo, la Biblia de Estudio MacArthur. La evidencia externa de los manuscritos no favorece que hayan formado parte de la epístola original. No aparece en ningún manuscrito griego anterior al siglo X después de Cristo. Solo 8 manuscritos bastante tardíos contienen este texto que parece corresponder a la revisión de una revisión posterior de la Vulgata como traducción de la Biblia al latín. Además, 4 de esos 8 manuscritos contienen una lectura diferente del pasaje que se incluye como una nota al margen que se añadió más tarde al manuscrito. Ningún líder eclesiástico que hablara griego o latín, ni siquiera los que participaron en las controversias trinitarias, lo citan. La evidencia interna también milita en contra de su presencia, ya que interrumpen la secuencia de ideas del autor. Lo más probable es que las palabras fueron añadidas mucho más tarde en el texto. Esto es lo que dice la Biblia anotada de Scofield. Está generalmente aceptado que el versículo 7 no tiene autoridad real y ha sido insertado. ¿Sabéis qué es lo más irónico de todo esto? Que incluso admitiendo que el pasaje es espurio, que no es original, que es una evidente prueba de manipulación, las Biblias protestantes de tendencia trinitaria incluyen de todos modos el pasaje. La versión King James y la versión Reina Valera, que son las máximas referentes y las más difundidas y leídas por los cristianos, no se molestan en eliminar la coma juanina. ¿Por qué? Creo que la respuesta es obvia. No les conviene borrar de la Biblia un texto que les sirve de apoyo para demostrar sus falsas doctrinas. Este pasaje lo suelen citar los trinitarios para demostrar que Dios se manifiesta en 3 personas diferentes. La palabra dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Vemos claramente que se basan en la falsedad, en un libro manipulado por hombres. Pero aún así, muchos tienen la osadía de defender la Biblia alegando que nunca jamás en la historia sufrió alteraciones. Así que podemos concluir diciendo que los 3 libros son de origen desconocido. La segunda y tercera carta fueron objeto de acalorados debates, rechazados por muchos padres de la Iglesia y que también fueron aceptadas definitivamente como canónicas en el siglo XVI. También se ha demostrado que sufrieron importantes modificaciones con intereses doctrinales. Por lo tanto, podemos decir con total seguridad de que estos 3 libros no son la palabra de Dios. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.